No comienza con una decisión clara y consciente, ni con un plan perfectamente bien definido. No empieza dramáticamente cuando dices con convicción, a partir de ahora voy a cambiar radicalmente mi vida. Empieza mucho antes de ese momento de claridad. En un punto difuso y difícil de ubicar temporalmente, donde la vida que llevas mecánicamente deja de encajar con la persona que intuyes vagamente que podrías ser. Hay un momento casi imperceptible en el que te das cuenta de algo inquietante. Te das cuenta de que estás viviendo como una obra escrita por otros autores. No porque alguien te obligue directamente mediante amenazas, sino porque heredaste gestos automáticos, valores nunca examinados, miedos infundados y aspiraciones que nunca cuestionaste sin haberlos elegido jamás conscientemente. Nietzsche vio esto con una claridad brutal que incomodaba a sus contemporáneos. Y dijo algo que incomoda hasta hoy a quienes lo escuchan honestamente: el ser humano no nace terminado como obra completa. Es un borrador inicial imperfecto, un material en bruto sin forma definida, una obra inacabada que espera escultor. Pero aquí aparece la pregunta más peligrosa que puedes hacerte. Si no naciste terminado como pieza final, ¿quién exactamente está esculpiendo lo que eres ahora mismo? La mayoría vive como si la forma ya estuviera completamente dada por naturaleza. Acepta su carácter como destino inalterable. Confunde hábitos arraigados con identidad esencial. Llama yo auténtico a una suma de repeticiones mecánicas. Nietzsche no llamó a eso identidad genuina como hacían otros filósofos. Lo llamó brutalmente inercia psicológica. Para él, crearse a sí mismo no era encontrarse mediante introspección pasiva, sino inventarse activamente y conscientemente. No descubrir una esencia escondida que siempre estuvo ahí esperando, sino imponer deliberadamente una forma que eliges crear. Y eso exige algo que casi nadie quiere aceptar realmente: destruir versiones anteriores de ti mismo que ya no sirven. Porque no hay creación genuina sin demolición previa. No hay forma nueva sin ruptura dolorosa de forma vieja. No hay estilo propio sin traición deliberada a lo heredado pasivamente. Nietzsche veía la vida como una obra de arte en construcción perpetua, pero no como una obra para ser admirada pasivamente por otros espectadores, sino como una obra que se justifica por su intensidad vivida, por su coherencia interna, por su belleza propia que no necesita validación externa. No se trata principalmente de ser moral según criterios establecidos. Se trata de ser estético en el sentido más profundo y radical, dar forma a tu existencia con intención clara. Moldear tu vida como artista moldea material. Esculpir tu carácter como escultor trabaja piedra. Por eso despreciaba la idea superficial de «sé tú mismo» cuando se decía sin peligro real. Porque esa frase plantea pregunta que nadie hace:
¿Qué tú exactamente deberías ser? El tú que aprendió tempranamente a agradar a todos. El tú que fue premiado sistemáticamente por obedecer sin cuestionar. El tú que sobrevivió adaptándose a expectativas ajenas. Ese tú no es auténtico. Es construcción social que internalizaste. Es personaje que aprendiste a interpretar. Es máscara que usaste tanto tiempo que olvidaste que la llevas. Crearse a sí mismo requiere primero reconocer que ese tú que llamas auténtico es frecuentemente el menos auténtico de todos. Es resultado de condicionamiento, no de elección. Es producto de presiones externas, no de voluntad interna. Es lo que te hicieron, no lo que te hiciste. Y liberarse de eso requiere algo aterrador, estar dispuesto a no saber quién eres temporalmente. A existir en vacío entre identidad vieja que abandonas e identidad nueva que aún no has creado. A soportar esa incertidumbre sin huir prematuramente hacia nueva identidad prefabricada que te ofrezcan. Nietzsche sabía que mayoría no tolera ese vacío. Prefiere identidad falsa, pero segura sobre autenticidad incierta. Prefiere ser alguien definido, aunque esa definición sea prisión. Prefiere certeza de máscara conocida sobre libertad aterradora de poder crearte. Por eso mayoría nunca se crea genuinamente. Solo cambia de máscaras. Solo adopta nuevas identidades prefabricadas. Solo intercambia un condicionamiento por otro sin nunca llegar a autonomía real. Pero para quien se atreve a soportar ese vacío, para quien tolera no saber quién es mientras descubre quién podría ser, se abre posibilidad radical, libertad de crearte según criterios que eliges conscientemente. No según lo que te enseñaron que deberías ser, no según lo que cultura espera, no según lo que otros aprueban, sino según visión propia de qué tipo de ser humano quieres convertirte. Esa es libertad que Nietzsche ofrecía, aterradora, solitaria, pero genuina. Crearse a sí mismo no es proceso suave y cómodo, como sugieren gurús de autoayuda. No es simplemente añadir cualidades positivas a quien ya eres. Es proceso violento de destrucción y reconstrucción. Requiere disposición a destruir versiones anteriores de ti mismo. A abandonar identidades que te protegían. A renunciar a seguridades que te limitaban. A traicionar expectativas que otros tenían sobre ti. Y eso no se hace sin dolor ni sin culpa temporal. Nietzsche usaba metáfora de martillo, golpear estructura vieja hasta romperla para poder construir nueva. No puedes construir edificio nuevo sin primero demoler edificio viejo que ocupa terreno. No puedes crear identidad nueva sin primero destruir identidad vieja que ocupa espacio psicológico. Y demolición duele porque te identificaste con esa estructura vieja. Porque invertiste años construyéndola. Porque otros te reconocen por ella. Destruirla es morir simbólicamente.
Y muerte simbólica genera miedo real. Miedo a perder aprobación de quienes te conocen como eras. Miedo a decepcionar expectativas que cumplías fielmente. Miedo a descubrir que sin identidad vieja no sabes quién eres. Miedo a fracasar en crear identidad nueva que imaginas. Todos esos miedos son válidos. No son irracionales. Son respuestas naturales a proceso que genuinamente implica pérdida antes de ganancia. Que requiere fe en posibilidad futura sin garantía. Pero Nietzsche diría que ese miedo es señal de que vas en dirección correcta. Porque si creación no da miedo, probablemente no es creación real. Solo es cambio superficial. Solo es rearreglo de muebles en misma casa. Solo es nueva máscara que no amenaza estructura profunda. Creación genuina aterroriza porque implica saltar sin red de seguridad. Porque requiere destruir lo que te sostenía antes de construir lo que te sostendrá después. Y en medio de ese proceso hay momento inevitable de vacío. Momento donde ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien serás. Donde identidad vieja ya no funciona, pero identidad nueva aún no existe. Donde estás suspendido entre dos formas sin habitar ninguna completamente. Ese momento es crucero del proceso. Y también es momento donde mayoría retrocede asustada. Donde mayoría prefiere volver a identidad vieja conocida, aunque sea prisión. Porque vacío es insoportable para quien no está preparado. Silencio interno que surge cuando dejas de identificarte con roles que jugabas es aterrador para quien nunca lo experimentó. Falta de dirección clara cuando abandonas camino trazado es desorientadora para quien siempre siguió mapas ajenos. Nietzsche sabía que solo quien puede soportar ese vacío temporalmente puede crear genuinamente. Porque creación requiere primero vaciar espacio. Requiere silencio antes de nueva palabra. Por eso crearse a sí mismo no es proceso que puedas delegar. No puedes contratar a terapeuta para que te cree. No puedes seguir método que garantice resultado. No puedes leer libro que te diga exactamente qué hacer. Porque creación genuina es única. Es respuesta particular a tu situación específica. Es invención que solo tú puedes realizar porque solo tú habitas tu vida desde dentro. Y eso significa soledad inevitable, soledad de quien hace algo que nadie puede hacer por él. Crearse a sí mismo no es seguir ciegamente impulsos inmediatos como malinterpretan algunos. No es hacer lo que quieras cuando quieras sin restricción. No es expresión descontrolada de todo lo que surge. Eso no es creación, es simplemente caos. Es rendición a impulsos contradictorios. Es ser arrastrado por fuerzas que no gobiernas. Nietzsche proponía algo más sofisticado, elegir conscientemente qué fuerzas dentro de ti dejar crecer y cuáles dejar morir. Porque dentro de ti hay multiplicidad de impulsos contradictorios.
Hay fuerza que quiere crear y fuerza que quiere destruir. Hay impulso de conexión y impulso de soledad. Hay deseo de estabilidad y deseo de cambio. Hay parte que quiere agradar y parte que quiere desafiar. Todas estas fuerzas existen simultáneamente. No puedes eliminarlas, pero puedes elegir cuáles alimentas y cuáles dejas atrofiar. Esa elección es esencia de crearte a ti mismo. No es represión de fuerzas que juzgas malas moralmente. Es cultivo consciente de fuerzas que sirven a tipo de ser humano que quieres convertirte. Es jardinería psicológica. Decides qué plantas cultivar y cuáles son maleza que arrancas. Y esa decisión no viene de manual externo. Viene de visión que construyes sobre qué tipo de vida quieres vivir. Sobre qué tipo de persona quieres ser. Sobre qué valores quieres encarnar. Y aquí aparece dificultad. Esa visión no existe lista esperándote. Debes construirla conscientemente. Debes preguntarte honestamente qué valoras realmente cuando nadie mira. ¿Qué tipo de excelencia quieres alcanzar? ¿Qué tipo de vida te parecería bien vivida al final? Y esas preguntas no tienen respuestas universales. Respuestas dependen de quién eres, de qué circunstancias habitas, de qué posibilidades tienes. Son profundamente personales. Nietzsche llamaba a esto crear tus propios valores. No significa rechazar todo valor existente arbitrariamente. Significa examinar valores heredados y elegir conscientemente cuáles adoptas y cuáles rechazas. Significa no vivir según valores default que cultura ofrece. Significa tomar responsabilidad de decidir qué es bueno y malo para tu vida específica. Y esa responsabilidad es pesada porque no puedes culpar a otros si eliges mal. Es disciplina sin culpa, como decía Nietzsche. Disciplina porque requiere autocontrol, elegir qué cultivar. Requiere fuerza resistir tentaciones que no sirven a tu visión. Requiere consistencia mantener rumbo cuando es difícil. Pero sin culpa, porque no disciplinas según moral externa que te juzga. Disciplinas según estándar interno que elegiste. No te reprimes por ser malo. Te moldeas por ser quien decidiste ser. Diferencia es crucial. Es dureza sin resentimiento también. Dureza porque exiges de ti mismo. Porque no te permites excusas fáciles. Porque mantienes estándares altos. Pero sin resentimiento porque no odias parte de ti que disciplinas. No reprimes impulsos juzgándolos pecaminosos. Simplemente eliges no alimentarlos porque no sirven a quien quieres ser. Es amor propio sin autoengaño. Te amas suficiente para no mentirte sobre quién eres actualmente mientras trabajas en quien podrías ser. Nietzsche no prometía felicidad como recompensa de crearte a ti mismo. Prometía algo más raro y valioso: altura. Altura significa elevarte por encima del nivel común. No por superioridad moral sobre otros,
sino por superación de ti mismo, por distancia entre quien eras y quien te convertiste, por intensidad de vida que alcanzaste, por profundidad de experiencia que te atreviste a vivir. Altura no se mide comparándote con otros, sino comparándote con tu propio potencial no realizado. Y altura no es cómoda. Frecuentemente altura implica soledad. Implica incomprensión. Implica que quienes te conocían ya no te reconocen. Implica que no encajas en categorías establecidas. Implica que tus valores no coinciden con valores dominantes. Todo esto es precio de crearte genuinamente. Porque creación genuina produce singularidad. Y singularidad produce distancia. No puedes ser completamente único y completamente comprendido simultáneamente. Nietzsche sabía que quien intenta crearse a sí mismo inevitablemente quedará solo por momentos. Porque el creador siempre se adelanta a su tiempo interno. Siempre está en tensión entre quien es y quien está convirtiéndose. Siempre habita parcialmente futuro que otros no ven todavía. Y esa distancia temporal entre tú y otros genera incomprensión. Otros te juzgan según quién fuiste. Tú vives según quien estás siendo. Brecha es inevitable. Porque romper formas duele no solo a ti, sino también a quienes te conocen mediante esas formas. Cuando cambias radicalmente, otros pierden persona que conocían. Pierden certeza de saber cómo eres. Pierden capacidad de predecirte. Y eso les genera ansiedad. Intentarán devolverte a forma conocida. Te recordarán quién eras como si eso fuera tu verdad esencial. Te presionarán sutilmente para que vuelvas a ser predecible. Resistir esa presión requiere firmeza. Porque abandonar identidades cómodas da vértigo real. Identidades cómodas ofrecen seguridad psicológica. Ofrecen pertenencia a grupo. Ofrecen script que seguir. Ofrecen validación externa. Abandonarlas significa perder todo eso temporalmente. Significa estar en tránsito sin destino garantizado. Significa arriesgar que nueva identidad que creas no funcione. Significa apostar todo en visión que no puedes probar antes de vivirla. Ese vértigo es racional. Pero Nietzsche también sabía algo más profundo, que vivir sin crearte activamente es forma lenta de desaparición. Porque si no te creas conscientemente, serás creado inconscientemente por fuerzas externas. Por expectativas sociales. Por presiones económicas. Por inercia de hábitos. Por conveniencia de otros. Y desaparecerás gradualmente bajo capas de adaptación. Te convertirás en nadie en particular. En promedio estadístico, en función social. En rol intercambiable. Esa desaparición no duele dramáticamente. Duele sordamente. Como agonía lenta que nunca llega a crisis. Como vida que se va apagando sin nunca haber brillado completamente.
como potencial que se marchita sin haberse realizado. Nietzsche consideraba esa muerte en vida peor que cualquier dolor de creación. Porque al menos dolor de creación es dolor de estar vivo. Dolor de estar creciendo. Dolor de estar convirtiéndote en algo. No dolor de estar desapareciendo sin haberte realizado jamás. La pregunta ¿quién soy? Es demasiado pasiva para Nietzsche. Implica que hay identidad fija esperando ser descubierta. Implica que tu tarea es encontrarla mediante introspección. Implica que eres algo definido que necesitas identificar correctamente. Pero Nietzsche rechazaba esa premisa completamente. Para él, no eres algo fijo, eres proceso. Eres devenir. Eres obra en construcción perpetua que nunca termina mientras vives. La pregunta real entonces no es quién eres pasivamente. Es que estás dispuesto a destruir activamente para convertirte en quien podrías ser. Esa pregunta cambia todo. No miras hacia adentro buscando esencia escondida. Miras hacia adelante imaginando posibilidad. No describes lo que eres, decides lo que serás. No descubres identidad, creas identidad. Diferencia no es semántica. Es diferencia entre vivir reactivamente y vivir creativamente. Y esa pregunta no se responde con palabras bonitas. Se responde con forma de vida concreta, con decisiones diarias que tomas, con hábitos que cultivas o abandonas, con relaciones que mantienes o terminas, con trabajo que haces o rechazas, con tiempo que dedicas a qué actividades, con atención que das a qué experiencias. Cada una de esas elecciones es respuesta a pregunta de quién te estás convirtiendo. Cada día te esculpes mediante acciones. Porque crearte a ti mismo no es proyecto que completas y luego descansas. Es proceso continuo que dura toda la vida. No llegas a punto final donde dices, ahora sí soy quien quería ser. Siempre hay tensión entre quién eres y quién podrías ser. Siempre hay brecha que te impulsa hacia adelante. Siempre hay insatisfacción productiva que genera movimiento. Y eso es bueno. Porque satisfacción completa sería estancamiento. Sería muerte de proceso creativo. Nietzsche diría que momento en que crees haber terminado de crearte es momento en que empiezas a morir. Porque vida es crecimiento, es superación. Es trascendencia de límites actuales. Cuando dejas de crecer, cuando te conformas con forma alcanzada, cuando ya no imaginas posibilidades nuevas, empiezas lento proceso de osificación. Te vuelves rígido. Te vuelves defensivo de quién eres. Te resistes a cambiar. Y resistencia a cambio es resistencia a vida misma. Por eso arte de crearse a sí mismo requiere mantener apertura a transformación continua. Requiere no identificarte demasiado rígidamente con versión actual de ti mismo. Requiere saber que quien eres hoy es transitorio.
Es momento en proceso más largo. Es estación temporal en viaje que continúa y requiere estar dispuesto a traicionar a quien eres hoy para convertirte en quien podrías ser mañana. Esa traición no es vicio, es virtud de quien toma seriamente posibilidad de crecimiento perpetuo. Y esa disposición a autotransformación perpetua requiere tipo específico de coraje. No coraje de enfrentar enemigos externos, sino coraje de enfrentar versiones anteriores de ti mismo. Coraje de admitir que estabas equivocado. Coraje de abandonar creencias que sostenías. Coraje de reconocer que forma que creaste ya no sirve. Coraje de empezar nuevamente aunque ya invertiste años en dirección anterior. Ese es coraje de creador, coraje de destruir su propia obra cuando ya no satisface. Cuando Nietzsche hablaba de vida como obra de arte, no hablaba metafóricamente. Hablaba literalmente de aplicar criterios estéticos a tu existencia. De preguntarte no solo si tu vida es moral o inmoral según estándares externos, sino si es bella o fea según criterios que estableces. Si tiene coherencia interna, si expresa visión singular, si tiene estilo reconocible, si comunica algo que solo tu vida puede comunicar. Esos son criterios estéticos aplicados a existencia. Y vida bella en sentido nietzscheano no es vida cómoda o fácil. Es vida con forma, con intención, con unidad estilística que atraviesa diversidad de experiencias. Como obra de arte puede incluir elementos oscuros, dolorosos, discordantes, pero organizados en totalidad que tiene sentido. Tu vida puede incluir sufrimiento, fracaso, error, pero si esos elementos están integrados en narrativa coherente que elegiste, entonces vida tiene belleza estética, aunque no tenga felicidad constante. Estética nietzscheana no es ornamento superficial. Es estructura profunda. Es manera en que organizas totalidad de tu existencia. Es criterio que usas para decidir qué incluir y qué excluir. Es visión que da unidad a multiplicidad de experiencias. Y esa visión no viene de teoría abstracta. Viene de sensibilidad particular que desarrollas. Viene de gusto refinado sobre qué tipo de vida te parece digna de vivirse. Viene de intuición estética que guía decisiones. Desarrollar esa sensibilidad estética requiere atención. Requiere observarte vivir como artista, observa obra en progreso. Requiere notar patrones que emergen. Requiere detectar inconsistencias que rompen unidad. Requiere sentir cuando acción está alineada con estilo que cultivas y cuando está fuera de carácter. No es juicio moral de bueno o malo. Es juicio estético de coherente o incoherente con obra total que estás creando. Y como toda obra de arte, tu vida es única. No puede replicarse, no puede seguir fórmula. No puede copiarse de modelo. Porque tu vida es respuesta a circunstancias únicas que solo tú habitas.
Es expresión de posibilidades específicas que solo tú tienes. Es creación que solo puede surgir de combinación particular de elementos que conforman tu situación. Por eso Nietzsche rechazaba moralidades universales. Porque vida como arte es necesariamente singular. Eso no significa relativismo donde cualquier vida vale igual. Significa que cada vida debe juzgarse según criterios apropiados a ella. ¿Cómo juzgas música según criterios musicales diferentes de cómo juzgas pintura? ¿Cómo juzgas tragedia diferente de comedia? Cada género artístico tiene criterios propios. Cada vida tiene criterios apropiados al tipo de existencia que busca realizar. Tu vida puede ser obra maestra en su género, aunque no sea obra maestra en género diferente. Y reconocer tu vida como obra de arte implica tomar responsabilidad de autor. No puedes culpar a circunstancias por cómo resulta. No puedes culpar a otros por elecciones que hiciste. No puedes justificar mediocridad mediante excusas externas. Porque artista es responsable de obra. Si obra es mediocre, artista es mediocre. Si obra tiene grandeza, artista creó grandeza. Esa responsabilidad es pesada, pero también liberadora. Porque si eres autor, puedes reescribir. Puedes crear nueva versión. Puedes mejorar obra. Al final, Nietzsche te deja con pregunta que no puedes evadir indefinidamente. ¿Qué estás dispuesto a destruir para convertirte en quien podrías ser? No es pregunta abstracta para debatir intelectualmente. Es pregunta concreta que responde mediante vida que vives, mediante identidades que abandonas o mantienes, mediante comodidades que sacrificas o preservas, mediante expectativas que traicionas o cumples, mediante visión que persigues o abandonas cuando se vuelve difícil. Y esa pregunta no se responde con palabras declaradas, sino con forma de vida vivida. Con disciplina diaria que ejerces. Con exigencias que te impones. Con estándares que mantienes. Con decisiones que tomas cuando nadie mira. Con manera en que moldeas cada día tu carácter. Porque crearte a ti mismo no es evento único dramático. Es proceso acumulativo de miles de pequeñas elecciones que eventualmente producen transformación que otros notan, pero que tú construiste invisiblemente mediante práctica constante. Nietzsche sabía que mayoría no se atreverá. Mayoría preferirá seguridad de identidad heredada sobre riesgo de identidad creada. Mayoría elegirá comodidad de conformidad sobre incomodidad de singularidad. Mayoría vivirá reactivamente según expectativas externas en lugar de creativamente según visión interna. Y eso está bien para quienes así eligen. Pero no finjas entonces que estás viviendo auténticamente. Reconoce honestamente que elegiste seguridad sobre autenticidad. Que preferiste pertenencia sobre individuación.
Pero para quienes se atreven a crearse genuinamente, para quienes toleran soledad temporal, ¿qué proceso implica? Para quienes soportan destrucción necesaria de formas viejas, Nietzsche ofrece algo invaluable: posibilidad de vivir como obra de arte única. De convertirte en expresión singular de posibilidades humanas. De alcanzar altura que mayoría nunca intenta. De vivir intensamente en lugar de vivir largamente. De morir habiendo sido alguien específico en lugar de nadie en particular. Si este video te hizo cuestionar identidades que habitas automáticamente, si te hizo ver que quien eres hoy es obra en progreso, no destino fijo, entonces algo cambió. No necesitas revolucionar toda tu vida hoy. Solo necesitas empezar a preguntarte qué pequeña cosa podría destruir hoy para acercarme a quien quiero ser. ¿Qué hábito podría abandonar? ¿Qué expectativa podría traicionar? ¿Qué comodidad podría sacrificar? Cambio empieza ahí, en pequeñas destrucciones diarias que acumuladas producen creación transformadora. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando estas ideas sobre crearte conscientemente en lugar de aceptarte pasivamente. En Sueño Vivo, continuamos examinando posibilidades de transformación que mayoría no se atreve a imaginar. Porque tal vez la pregunta más importante no es quién eres según otros, sino quién te atreves a convertirte según visión propia que construyes día a día mediante elecciones que nadie más puede hacer por ti.